bonaerense. Bien, está sentado por aquí Daniel Yanqui López, integrante de la agrupación Patricia Grande, le puse acá, Patria Grande, mirá, me voy a acordar de una Patricia acá en mi guión, Patria Grande, vamos a ver si que no queda lindo. Aquí le digo, Yanqui, buen día, ¿cómo estás? Buen día, querido, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buen día a los trabajadores de la radio, buen día a la audiencia. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué evaluación haces, por un lado, política de la Argentina de hoy, en los tres niveles? Obviamente en lo nacional concita la atención de todos, lo provincial tiene otra mirada, lo local, ponele, eso sería por un lado, y por el otro costado, te voy a preguntar también algo de lo electoral, porque estamos en vísperas de conocer alianzas, o no, ya el gobernador de la provincia de Buenos Aires dio a conocer un comunicado este fin de semana, muy preciso, alentando a la unidad, pero bueno, hay que verlo en los hechos, y estamos a menos de 2 semanas, mucho menos de 2 semanas, de conocerse la lista de los candidatos del ámbito local, para los candidatos a concejales y consejeros escolares, aparte de las secciones. Los candidatos locales se va a votar el 7 de septiembre, la primera elección, que es la primera que vamos a enfrentar, obligatoria, que hay que ver si la gente va. Pero bueno, me gustaría conocer un poquito el análisis de lo tuyo, que siempre me interesa escucharte, siempre me iluminás con tu punto de vista, compartiendo no los mismos. A ver, te escucho con atención, ¿cómo ves las cosas, querido? Te escucho, a ver. Bueno, mira, estamos viviendo un momento de, vos recién lo dijiste con el tema del abstencionismo electoral, que es un dato a tener en cuenta, como hacía bastante tiempo no pasaba, exactamente hace 24 años que no teníamos una situación de descreimiento de la política en general y del sistema democrático. Está hablando del 2001, para 2001 para acá, digo, que no hubo abstencionismo, sino un rechazo, ¿no? Un rechazo a la política. En este momento hay algo, un rechazo, pero un rechazo activo a la política. Sí. No quiero saber nada. No, pero en el 2001 una cuestión, la gente iba a votar, o sea, seguía creyendo en el sistema democrático, no creía en la política, o sea, no creía en el sistema de partidos políticos tal cual y la representación como estaba dada. Y la implosión económica que había. La implosión económica que había, que siempre va de la mano, la implosión, digo, el descreimiento de la política muchas veces viene de la mano de algún problema económico o en realidad el fracaso de distintos modelos económicos que lleva a que la gente descrea. En este momento me importa muy poco lo que pase con el sistema democrático, que ese es el abstencionismo. Coincido contigo. Que es distinto. El otro había una forma de protesta, yo quería ser escuchado, pongo una feta de jamón, un preservativo, quiero que me escuchen la indignación que tengo, la bronca que tengo. Bien. Ahora nada. Ahora directamente es el abstencionismo. Hacen lo que quieran, hagan lo que quieran, no me importa nada, no me importa absolutamente nada. Porque el sistema democrático, después de 40 años, no me ha resuelto los problemas de mi vida, de la gente o de mis vecinos, de todo, de la comunidad. De la comunidad, lo que uno pueda parecer. Y eso es una cuestión grave que la política le tendría que prestar un poquito de atención. Yo creo que no le está prestando la atención suficiente. No, coincido contigo. Más, estamos viendo una secuencia, perdóname, Yanqui, que hemos visto en otras elecciones, la de Santa Fe, la de Capital Federal, que fue terrible. Capital Federal es de cada 2 porteños uno, un lugar muy formado ahí. En algunos lugares hemos visto elecciones, ya en una secuencia de elecciones en Argentina, con niveles de abstención arriba del 45%. En algunos lados, el 50% de cajón, de cada 2 votantes obligatorios, uno fue a votar, otro no, directamente no. Aparte, ninguna explicación analizada por parte de aquellos que analizan la política. Es decir, bueno, el que no fue a votar, ¿por qué no fue a votar? ¿Por qué no fue a votar? Porque podemos suponer nosotros, no fue a votar porque no le gustaba, ese día se fue a pescar. No, acá hay algo más de fondo, que es lo que vos ponés arriba de la mesa. Ahora, a ver. Sí, es el descreimiento del sistema democrático como posible solución de la vida. Nosotros, digo, Raúl Alfonsín empieza esta última etapa democrática diciendo con la democracia se come, se educa, se forma, se vive, no lo recuerdo. Pero bien, el preámbulo de la Constitución, todo eso, que era una esperanza. Era una esperanza, lo que pasa es que la gente democracia venía... hoy la perdió. ¿Es culpa de la democracia? No, es culpa de quienes ejercen la representación democrática de la población. O sea, ya la delegación de facultades en la política en función de solucionar los problemas de la vida de la gente no está funcionando. No. Digo, la gente delega en mil los problemas locales, de solucionar del transporte público, de los baches, etcétera. Yo no se los soluciono. O se lo soluciono mal, o no hago el esfuerzo, etcétera. Digo, pongo en mi persona, la política local. Sí. Delega en la legislatura provincial determinadas cuestiones y delega en la legislatura nacional y en el Poder Ejecutivo Nacional otras cuestiones que tiene que solucionar. Bien. Y no está pasando eso, y es verdad. Digo, ¿alguien de acá cree que la política en los últimos años ha solucionado la vida de la gente? No importa el color.
No importa el partido político, no importa. ¿Alguien cree que las internas de el Partido Justicialista, del Unión por la Patria, el radicalismo, van en función de solucionar los problemas de la gente? No. ¿Alguien cree que las disputas entre Pagano, Lila Lemoyne, etcétera, van en función de la solución de la gente? ¿Agarrarse las mechas con el Congreso de la Nación? No. Bueno, entonces hay una lógica. Yo siempre tengo la premisa de que el pueblo jamás se equivoca, que cuando el pueblo... no. Si analizás que el pueblo se equivoca, votó mal, toda esa historia... yo jamás creo eso. Yo creo que el pueblo vota de acuerdo a lo que cree que es más conveniente y está bien, nunca hay equivocación. Siempre el héroe colectivo, ahora que está tan de moda el Eternauta, supera al héroe individual. Yo no puedo hacer ningún análisis que diga que ese héroe colectivo, que es el conjunto del pueblo argentino, con sus diversidades y con sus matices, en su conjunto puede equivocarse. A lo sumo puede elegir un partido político que en función de un espejo, porque el otro le ha fallado. Que es lo que yo creo que ha pasado en estas últimas circunstancias. Bueno, ¿cuál es la tarea de la dirigencia política? Barajar y dar de nuevo. ¿Cuál es el método? Bueno, parecerse cada vez más a su gente. Parecerse cada vez más al pueblo, porque un problema que tenemos es que la dirigencia política está cada vez más alejada. Yo creo que ya lo he dicho en este programa y lo vuelvo a decir. ¿Cuántas veces en la vida cotidiana de un trabajador, comerciante, pequeño empresario, etcétera, se cruza con un dirigente político en la cotidianidad de la calle? Nunca. Y aunque se cruzara, Yankee, la inexistencia de respuestas, porque vos ponele que te juntés, te podés juntar, vos sos militante, te juntás, qué sé yo, con un sector determinado, y me vas a dar un ejemplo seguramente, y te plantean un problema, ¿y cómo lo podés solucionar? Cuando estamos viendo, porque no podemos soslayar lo municipal de lo provincial y lo provincial de lo nacional. La concentración de poder del presidencialismo en Argentina el unitarismo quedó muy marcado en esta etapa donde se está gobernando por decreto. El Congreso, que parece un puterío de aquello, una cosa escandalosa, cómo se tratan las cosas que se dicen, el Congreso Nacional, que capaz que siempre existió, pero ahora lo vemos, pero mucho más grotesco, realmente es una vergüenza. El idioma con que se está tratando la dirigencia también, pero la carencia de respuesta es, yo te pregunto mañana, le pregunto a cualquiera, porque muchos, viste que estamos en esta etapa de buscar muchas noticias, vas a ser intendente, querés ser concejal, está armando un proyecto, además. Bueno, ¿y qué vas a hacer con las cosas? ¿Qué vas a hacer? Bueno. Ahí donde yo encuentro un gran agujero negro, vendría a ser el universo, ¿no? Decirlo Einstein, el agujero negro, ¿me entendés? Ahí donde del otro lado no recibo cosas que considero que son viables, factibles, porque vos mañana me digan macanear acá, por ahí te corto, decir, no, yo voy a pavimentar la playa. Voy a hacer una autopista que va a cruzar y voy a pavimentar 1000 cuadras. ¿De a dónde? ¿Cómo? Sí. Dale. El verso y la posverdad. Mira, la reflexión que hiciste acerca de lo que pasa en el Congreso Nacional, la voy a dejar en un paréntesis porque va a ser también lo voy a responder cuando me preguntes otra cosa que seguramente me vas a preguntar. Dale, que son las elecciones nacionales y etcétera. Pero recordemos, lo que dijiste, vamos a recordarlo porque tenés razón en todo y hay una respuesta después y una justificación a lo que vamos a hacer a futuro. Bien. Cuando yo te decía que quería hacer una reflexión, yo no hablo más allá de juntarse. La dirigencia política tiene que padecer los problemas de la gente. Padecer, claro, que te suceda lo mismo. Que te suceda lo mismo, porque en realidad, si yo soy un representante de los trabajadores metalúrgicos, se supone que soy metalúrgico. Bien. Si soy un representante de la Cámara de Comercio, Mariano González es un comerciante del centro y representante de sus pares. Perfecto. Va al negocio y está atrás del mostrador vendiendo lamparitas. No importa. El político es un representante del pueblo. Entonces debe ser parte de ese pueblo. Cuando nosotros analizamos y por eso insisto, cuando no nos cruzamos ningún dirigente, no tengo que ver porque reciban o no reciban en la Cámara de Diputados, en el Consejo, etcétera, sino porque no estén padeciendo los problemas de la gente, porque no estén pasando, porque no esté preocupado cuando cobran los docentes, porque no es docente, porque no esté preocupado por la baja del consumo que dice el Diario de la Capital, porque no es comerciante, porque no está preocupado por el problema que hay en el precio internacional de la soja, porque no es productor agropecuario, porque no esté preocupado en el precio del gasoil, porque no es camionero. Es político. Claro. Entonces ahí tenemos un problema. Y me hago cargo yo más allá que vengo de la actividad privada, que no vivo de la política, es un problema que estamos teniendo como colectivo, como conjunto de sociedad. Entonces es un tema de la sociedad. Exacto. Nosotros tenemos que elegir dirigentes políticos que se parezcan más a nuestro pueblo, que sean parte del pueblo.
Digo, la política tiene que volver a ser representantes de la ciudadanía. Bien. Y no un sector, una clase, como se le gusta autodefinirse a la política, casta, sí. o la casta, como la definió para mí brillantemente el presidente, que es uno de los... de sus logros comunicacionales es poner en palabras algo que la gente veía, algo que la gente lo sentía. Él lo puso en palabras, lo puso luego en un proyecto político, y la gente dijo, bueno, la verdad que lo vamos a votar. Lo vamos a votar porque puso en palabras algo que yo venía viendo y no sabía cómo explicarlo, que era una dirigencia política que no... Que el enchufe que no enganchaba, exacto, ¿no? El enchufe de la gente. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esa? Bueno, dale, encontrar una dirigencia política que se parezca a la gente y que solucione los problemas de la gente. Claro. Volver a recuperar esa raíz. El otro día, mira, leía una anécdota de alguien que era un dirigente peronista, pero que yo estoy completamente alejado de su pensamiento, de su tradición. De su tradición, dale, sí. Que era Herminio Iglesias. Digo, yo claramente que yo soy el que más o menos me conoce mi militancia política. No tiene nada que ver. Bien. No tengo absolutamente nada que ver con Herminio Iglesias. Vos te quedás con los... Pero había una cuestión, y yo estaba leyendo una anécdota sobre Herminio Iglesias que publicó un amigo mío, y hablaba de la calidad humana de Herminio, porque seguía siendo un hombre de pueblo. El tipo, el tipo vivía en Avellaneda, vivía en Avellaneda, qué sé yo, y en el año 99 él tenía una fiambrería. ¿Viste? En la Avellaneda. Y había varias anécdotas donde él iba solucionando cosas, más allá que lo caracterizaba el mundo con Herminio como un tipo que no era muy ilustrado. Claro. Digo, no. Pero tenía un conocimiento y una capacidad y un conocimiento de la calle, su barrio. Pero porque era parte de eso. Claro. Él vivía ahí. Nunca había... el dirigente político no sabía cómo ir al vecino. Claro. Digo... Y eso es lo que nos está pasando. Cuando vos, como dirigente político, vos el día de mañana te dedicás por alguna cuestión, como ha pasado con muchos periodistas, te dedicás a la política, y el dirigente político se come al periodista, claro. Bueno, estás en un problema en tu representación. Cuando el dirigente sindical se come al obrero metalúrgico, está en un problema de representación. Cuando el dirigente político se come a lo que es hasta ahora el Yanqui López va a estar en un problema en su representación. Entonces eso es lo que no tenemos que dejar pasar. Y es la solución que tenemos que encontrar, porque digo, si nosotros en el conjunto, y estoy insistente con el tema del conjunto de la sociedad, porque creo que la salida es colectiva, no encontramos las soluciones, no las vamos a encontrar las soluciones si no estamos empapados del problema. Bien. Si el problema es una pecera o un hámster en un lugar donde lo estudiamos desde afuera, que son los problemas que tienen los vecinos de Necochea, y nosotros lo estudiamos tipo como el hámster dando vuelta, entonces lo estamos y discutimos entre nosotros y tomamos nota, con la mejor de las leches, digo, con la mayor de las preocupaciones. Ahora, si no estamos con el hámster dando vuelta la ruedita, bien, si no estamos cobrando mal, si no estamos padeciendo la baja del consumo, si no estamos con los problemas diarios de los vecinos, la solución no la vamos a encontrar, porque nosotros somos, la dirigencia política es la encargada de la administración del Estado, que es el que en definitiva soluciona los problemas de la gente. Debería encararlo. Yo tengo, por empezar, creo que la sociedad que vivimos tiene una alta dosis de hipocresía, una alta dosis de egoísmo. La sociedad, que incluye y da estos resultados, una alta dosis de cinismo, algunos sectores de la sociedad carecen de la palabra solidaridad como un elemento que sale de las tripas, del corazón y de la conciencia. Le da lo mismo ser, como diría Cambalache, ¿no? Le da lo mismo ser una cosa que ser la otra. Se sube a cualquier colectivo donde haya plata de por medio. Entonces tenemos una sociedad que, es cierto, tenés razón, no va a votar porque no le da respuesta además, pero a la sociedad le interesa tres pelotas al vecino de al lado. Una sociedad como la nuestra, donde hay murallones, paredones entre uno y otro, vecinos con vecinas, donde hay vecinos que hace 40 años viven al lado de otro y no saben qué carajo es el que vive al lado. No todos, insisto, no generalizo, pero existe una sociedad muy egoísta que le da lo mismo, chocar a alguien en la esquina con una bicicleta y sigue largo y le da lo mismo. Saben todas las instrucciones de tránsito, no respeta ninguna. Sabe que no tiene que andar en pedo después de una peña en el auto y sigue andando. Y después le termina echando la culpa, con razón seguramente muchas veces, la gran mayoría de las veces, a la dirigencia política. Porque la dirigencia política es un espejo de la sociedad. Vos cuando vas al Consejo Liberante de Necochea, como el del 83, era un espejo de la sociedad. Más, en el 83 arrancamos con la democracia, pero no es porque queríamos ser democráticos. No es que la sociedad pedía a gritos una democracia en la Argentina. Yo te digo porque lo fuimos contemporáneos.
Acá se perdió Malvinas y al mes y pico la Junta Militar decía, bueno, convocan a los partidos políticos que se hagan cargo de la Argentina. Y apuraron las elecciones, apuraron, después pasó todo lo que conocemos. Pero yo no, la sociedad la veo que dice, bueno, es cierto, se robaron todo, viven en un mundo distinto, la casta, todo eso para canudo. Yo no quiero saber nada, lo dejo, que pase lo que sea. Y la sociedad se desentiende totalmente. Vota, algunos, no todos, la mitad nada más, y se desentiende. Es como que es fácil también, es decir, pues yo también es cierto, el que llega por el voto popular, llega a cargos institucionales por el voto de la gente, y después la gente se olvida. Yo te pregunto a vos, y yo me pregunto a mí mismo, me pongo en la primera línea, ¿cuáles son los primeros 10 candidatos a los primeros 10 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, por Unión por la Patria o Juntos por el Cambio de la última elección? Ni idea, no sabemos. No sabemos, no tenemos idea, ¿me entendés? Entonces hay un desentimiento también de la sociedad que dice, bueno, que pase lo que sea. Pero insisto, nuestra vocación democrática la pongo en duda muchísimas, desde el 83 la pongo en duda, fíjate. Dale, a ver, dele vos. Sí, algunos amigos míos dirían que eso es el capitalismo. Claro. Digo, eso es lo que provoca el capitalismo, eso es lo que provoca el... Y es más, esta cuestión de la pérdida de los valores colectivos y espirituales, sobre todo, en función del interés personal, por sobre todo, algún amigo que no es marxista me diría que es culpa de Lutero, digo. Sí, cuando rompe la iglesia. Y que sigue, digo, que el luteranismo viene a ser la religión acorde al protestantismo por sobre la iglesia romana, que la acumulación de capital era un pecado. Bien, seguí. Entonces, esta cuestión casi religiosa que ha ido pasando, digo, el cambio de las metas morales, de lo religioso, de lo espiritual, vamos a hablar porque por ahí lo religioso para la gente es medio polémico. Sí, ¿viste? Lo espiritual. De lo espiritual hacia a lo meramente secular y material, contrae como necesaria y por necesidad del propio sistema una cuestión de individualismo muy fuerte y que importe todo tres carajos acerca de lo que le pasa al vecino, porque en realidad el vecino no es un vecino ni un par, es una competencia. Claro. ¿Entendés? Y por eso yo no me interesa saber quién es el que vive al lado de mi casa, quién es el que está. En la espiritualidad, yo tengo formación católica, pero no quiero hablar del catolicismo porque uno excluye a mucha gente. A mucha gente, bien. Pero en general, en todo ámbito espiritual, colectivo, etcétera, se busca la solidaridad con el vecino, el bien del otro, en los ámbitos extremadamente seculares, individualistas, de ese estilo, no me interesa saber quién es el otro. No quiero saberlo porque es una competencia, es un enemigo, es un rival. Es un rival y en realidad mi objetivo es la vida, es la acumulación de bienes. Bien. Digo, ese es mi único objetivo. Bien. No hay nada que supere eso. Mi objetivo es que mis hijos vayan a la mejor escuela, sí, para que estén mejor preparados para tener una mejor acumulación de bienes que el que está al lado. Claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, es una discusión que nos tenemos que dar como sociedad. Como sociedad, pero sobre todo entendiendo que es un problema de ausencia de espiritualidad. Digo, yo estoy convencido de eso. Mira, yo también. Yo te coincido contigo. Estoy convencido de que cuando uno se siente cuando uno tiene el vacío, hay una moda que hay ahora que es la procrastinización. Perdón que no me una palabra muy larga. Una palabra nueva que ha habido. Procrastino, que es el consumo. Digo, cuando vos te estás mal, cuando vos no podés comprar. Cuando estás deprimido, en realidad, vos salís a las redes sociales a comprar, ¿viste? A Mercado Libre, Walla, Temu, Shaneman, todas estas nuevas que han aparecido ahora. Bien. A la compra es como el síntoma de una enfermedad que tiene que ver con algunas deficiencias psicológicas, físicas, etcétera. Entonces que el consumo te las reemplaza porque sube el nivel de dopamina. Bien. Y entonces te las consume esa cuestión que te genera el consumo, salir de compras, ¿viste? Sí, vamos a hacer shopping, salimos shopping. Exacto. Bien. Sube los niveles de dopamina y eso te nivela. Pero es como el Paco. Digo, que te sube en un momento. Es una adicción. Y que te sube en un momento y te baja rápidamente y vuelves a esa depresión. Y eso tiene que ver con la ausencia de objetivos espirituales, que era lo que antes te llenaba cierta parte del alma. Bien. ¿Entendés? Entonces ahora se consume. Entonces, todas estas cuestiones individualistas es lo que necesita el capitalismo para que la sociedad de consumo funcione en su máximo esplendor. Bien. Y que nosotros nos matemos por 2 mangos. Que vos y yo el día de mañana nos matemos, digo hoy o ayer, nos matemos por 2 mangos, por un ascenso en el laburo,
porque mi comercio ande mejor que el tuyo, porque el auto sea mejor, o el viaje sea mejor, la ropa, el celular, subir a las redes sociales el viaje, y no importa si yo la pasé bien, sino lo que va a decirse después del viaje ese. Bien. Entonces es más necesario el espejo, como la caverna de Platón, digo, el reflejo de lo que yo estoy haciendo que lo que yo estoy haciendo en sí. Bien. Entonces, bueno, eso se soluciona con más espiritualidad, con más lectura, con más reflexión. Bien. Y tiene la consecuencia lógica de la lectura. ¿Se traslada a la política? ¿Vos te decía? Primero, antes que a la política, se traslada a las relaciones humanas de la sociedad, y esas relaciones humanas de la sociedad se transforman en la política. Eso no me cabe ninguna duda, pero tenemos que volver a la prehistoria de las relaciones humanas. Empezar a volver a recuperar la lectura, la convivencia, etcétera, para recién después un siguiente pasaje es recuperar la vida en sociedad civilizada. Bien. Que esto de no ser, porque que no estemos a los tiros entre vecinos en la realidad efectiva no significa que estemos en una guerra civil y virtual entre cada uno de los vecinos. Vos decías, no me importa lo que pasa al otro, yo quiero destruirlo porque es mi enemigo. Antes estaban las armas ahora hay otra cosa. Hay otra cosa, las redes sociales, te puteo. Las redes sociales, te puteo, te agredo, el hater, yo calculo todas estas cosas que estás viendo. Y la gente anónima, el mismo vecino a pie, yo creo que vos como periodista calculo que lo vivís, digo, en tu red, publicás una noticia y tenés... Te putean a morir. Y capaz que... Y algunos, a mí me ha pasado, algunos que hasta conozco. Pero yo lo conozco, estuve hace 2 días, lo crucé y nos saludamos. Y ahora me gasta. Y ahora te putea, ¿no? Pero lisa y llanamente te putea. Digo, el periodismo le pasa mucho más porque está mucho más activo. Mucho más expuesto. Mucho más expuesto. Entonces hay una guerra civil silenciosa. De baja intensidad. Iba a decir eso justamente. La palabra contención Cristina. Hay una guerra civil de baja intensidad que tiene que ver con la agresión permanente entre todos nosotros. Lo ves en los grupos de WhatsApp. A mí me pasa grupos de WhatsApp donde uno opina acerca del Mundial de Clubes y lo que hace el otro es putearlo. Toda una descalificación. Una descalificación personal. Y se traslada a la política. Y eso se traslada a la política. Porque se espeja en la política. Claramente, sí. Exactamente, sí. ¿Cómo hacer eso? Porque ahí es donde está el cáncer, vendría a ser, yo digo, que la enfermedad, ¿no? El gran tema, porque ¿cómo se sale de esto? ¿Por qué llegamos a esto? Que te dije recién, por favor. Volver a recuperar la pasión por la lectura, volver a recuperar el diálogo entre los pares. Entre pares. Para eso necesitas sí o sí una formación. Para eso necesitas dejar de ser un cavernícola. Para eso necesitas dejar de tener el segundo a segundo el minuto a minuto. El minuto a minuto del teléfono celular, de esa manera de comunicarse que es mediante la agresión vos la utilizás cuando no hay argumento. Bien. Entonces la comunicación del segundo a segundo, del minuto a minuto, te impide la argumentación creativa. Bien. Porque yo tengo que responderte, vos me decís, me tirás un concepto, entonces yo tengo que responderte algo más rápido. Y en un momento dejamos de tirar conceptos, primero dejamos de tirar reflexiones, luego dejamos de tirar conceptos, para luego solamente tirar una palabra, y que la mejor manera para yo ganarte la discusión es siendo lo más hiriente posible para que vos te rindas. Obviamente. Para que vos en un momento desistas de eso. Bien. Entonces lo que lleva, si vos tenés más tiempo de responder, pasás de la conceptualidad a la reflexión, de la palabra a la conceptualidad, de la conceptualidad a la reflexión, y ahí capaz que incluso cuando vos estás generando la reflexión, capaz que me das la razón a mí. Capaz que sí. O viceversa, yo a vos, porque estoy reflexionando. Bien. Digo, y es una cosa que tenemos que recuperar. ¿Vas a ser candidato? Hasta ahora sí. 8:42. Es la idea, todo siempre depende de lo colectivo. Bueno, lo que pase mañana, el 8 o el 9. De lo que pase mañana, de lo que pase el 9, nosotros tenemos la absoluta intención de ¿Nosotros, competir. cuando hablas de decir nosotros? Es todo el ecosistema de Patria Grande y Argentina Humana. Argentina Humana se compone no solamente de la militancia de Patria Grande, sino también de sectores de derechos humanos, de comerciantes, mucho docente investigador de CONICET que está acompañándonos de una manera menos activa, no menos silenciosa, pero que depende de ellos, y también depende nuestra reflexión acerca de los momentos políticos y las trincheras que hay que ocupar. Nosotros estamos convencidos también, y aquí iba también con el tema de Nacional, de que no siempre la trinchera electoral puede ser la correcta en el momento justo. No. Para mí es la correcta, siempre, pero hay momentos en el cual, momentos como tenemos en la sociedad en este momento, capaz que la discusión en la trinchera es esto, discutir la reflexión y la espiritualidad de las cosas. Y para eso tenés que correrte. Igual nuestra intención es participar de esta elección. ¿Candidato a concejal? Como candidato a concejal, sí. Por por el Partido Justicialista, Unión por la Patria, esto que es la última opción donde habían varios partidos, donde estaban también ustedes. Sí, se da en su defecto, si no, hay por afuera. Si no por afuera. Nosotros estamos convencidos. Pato Gallanetas va a ser candidato.
si hay un proyecto político bien, que nos convenza, donde eso signifique que nosotros nos quedamos afuera, sí, pero tiene que haber un proyecto político y un programa. Hasta ahora no lo hemos visto. No hemos visto nada. Yo no he visto nada. No sé si vos lo viste, contámelo. Pero yo no lo he visto. Si hay un programa político convincente y un compromiso de cumplir los roles en el Consejo Deliberante que hay que cumplir, bien, yo no tengo ningún problema en no ir. bien. Digo, no hay una cuestión de ego, hay una cuestión de que hasta ahora, salvo algunas excepciones, bien, ya ha pasado, desde el 2000, quienes entraron en el 2019, etcétera, las rueditas en las bancas es el votar cosas que van contra los vecinos, o por lo menos contra el proyecto político tan elegido, porque volviendo a la cuestión de baja y alta intensidad, las democracias de baja intensidad son aquellas donde Mariano Valiente y Yanqui López votan igual. No tenemos que votar igual. Porque a él lo votan por una representación determinada para hacer determinadas cosas y a mí para hacer otras cosas. Bien. Yo lo que tengo que hacer es discutir con él y encontrar, si quieres, un punto en común, pero no ser iguales. Bien. Entonces, mientras no haya un proyecto político y compromiso a cumplir, nosotros vamos a asumir ese lugar. Si no, la verdad, si existiesen todas esas condiciones, a mí me encantaría seguir criando a mi hijo, laburando en el campo, etcétera. Bien. Y militar en la política, para ayudar a la gente. Etcétera. Bien. Lo nuestro es casi como una obligación de que nos obligan a participar. A participar. Porque la verdad que estamos a 20 días, menos de 20 10 días del cierre de listas. Cierre de listas. Presentar nombres. Y no hay ningún funcionario provincial o de los grandes, bien, que haya llamado a una mesa de unidad. Acá en Necochea. Entonces no hay un proyecto político. Entonces, si no hay un proyecto político, nosotros nos vamos a presentar. Y a todos esos que les gusta el ninguneo, nosotros vamos a tener una cantidad de votos interesante porque hemos crecido con respecto al 2023, donde hicimos una buena elección yendo solos. Bien. Porque, a ver, la lista ganadora del Chelo Rivero, que lo acompañé después y lo acompañamos colectivamente desde Patria Grande, era el conjunto de camioneros, la CGT, el partido Fede Sánchez Jauregui, el partido justicialista, el CET, otras organizaciones. Quien salió segundo, que era el Frente Renovador, era el Frente Renovador, Colina, el Movimiento Evita, un montón de agrupaciones. Nosotros fuimos solos y estuvimos a 800 votos de ellos. Ajá. Y nosotros solos. Sin ningún acompañamiento. Entonces yo puedo decir que los 2.000 votos que tuvo el Frente Patria Grande son del Frente Patria Grande y están en crecimiento. El resto de las otras dos alianzas, que están rotas hoy ambas alianzas entre ellos, no sé cuántos votos tiene cada uno. Entonces, hay una conclusión. Que cuando yo entre al Consejo, nosotros cuando nos presentemos a elecciones, podemos entrar al Consejo Deliberante con una idea clara, y sabiendo que no tenemos ninguna responsabilidad de conducción y en la responsabilidad, de llevar adelante el proyecto político del Frente de Unión por la Patria en Necochea. Y el domingo de las elecciones yo seguramente voy a tener un llamado de Juan Graboy felicitándome por el resultado de las elecciones. Otros van a tener que explicar por qué no metieron un solo concejal, a Bianco, a Máximo, etcétera, en el Consejo Deliberante por primera vez en 40 años. Y esa es la tranquilidad que tenemos. Y quizás van a tener que explicar por qué Juan Graboy metió concejales en Necochea y el oficialismo, con todos los recursos, con todos los fierros, no convocó nunca una reunión para juntar ideas, para armar un proyecto político, para armar un proyecto de ideas en la ciudad, y no metieron concejales. Si hacen eso, si nos convocan con un proyecto, yo soy el primero en estar y en bajarme. Generosidad no sobra. 8:47. Yanqui, un gusto verte, como siempre, un placer la charla que tenemos a la mañana siempre. Dale. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a todos.